Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, acordaron este lunes subir el sueldo mínimo en Chile hasta los 500.000 pesos en julio de 2024, un poco más de un año. Algo que también debe ser aprobado en el Congreso. Según los primeros datos, se trata de varios tramos de ajustes durante este año y el próximo. El 1 de mayo, pasando de los actuales 410.000 pesos a 440 pesos. Esto es escalonado, naturalmente, no es de una. Posteriormente, en septiembre, se subiría, de aprobarse todo este plan, a 460.000 pesos. Y en enero de 2024, en caso de que la inflación sea superior al 6%, en esa fecha aumentaría, 6% no en un mes, se entiende el anualizado, aumentaría a 470.000 pesos. Finalmente, en julio del próximo año, se pretende entonces alcanzar esa meta que se puso el gobierno al principio de los 500.000 pesos de sueldo mínimo. De todas maneras, esta propuesta también debe discutirse y aprobarse, como les señalaba, en el Congreso Nacional. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el diputado de RN y secretario general de ese partido, Diego Chalper. Diputado, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Esta mañana yo tempranito, mientras me dirigía a la radio, bien tempranito me llegó en el WhatsApp el diputado Chalper y una cita, no a mí naturalmente, me imagino que se lo mandó todo a su lista. No, te lo mandé solo a ti. Muchísimas gracias, casi le llamamos para decirle que no iba a poder ir. Una cita a toda esa lista enorme que tendrá en su teléfono que invitaba o que avisaba que en un poco rato más decía estaremos en La Moneda entregando una carta al gobierno porque la materia de seguridad ha entrado con muchísima fuerza y usted está sobre ese tema también. ¿Y qué es lo que solicita allí? Discusión inmediata del proyecto de ley que tipifica la migración ilegal. Hoy día sencillamente es una falta, no es una ilegalidad. Exactamente. Y también el tema del programa Calles sin Violencia, para que tengan un tema de barrios prioritarios sin violencia. Pero vamos primero a por qué es necesario el cambio. ¿Qué dice el derecho comparado, por ejemplo, en otras partes? Sí, mira, bueno, primero saludar a los que están viendo en su casa. Obviamente, hoy día el problema que tenemos muchas veces con la migración ilegal, además de que no tenemos noción de cuántos son, usted mira la cifra que hoy día se entregaba en un diario de circulación nacional, que es una información que ventila el exdirector de Migración a través de algo que él pide por transparencia, se habla de más de 10.000, casi 10.500 personas que habrían ingresado en lo que va del año, de los cuales 3 de cada 4 son venezolanos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿10.500 personas en todo el año solamente? Eso es lo que va del año, pero como si llevamos 3 meses nomás, sí, eso es una enorme cantidad de gente para las proporciones que estamos conversando. Entonces, el punto interesante de esto es, ¿qué hacemos para que hoy día las, digamos, expulsiones administrativas, que llevamos 31 en lo que va de este gobierno, 31, el director de Migraciones habla de 2.000 órdenes instruidas, pero ejecutadas 31. ¿Qué hacemos para poder eso agilizarlo? Y nosotros vemos que un camino puede ser el establecer esto como delito, porque lo que permitiría es que en ese caso estas personas podrían ir a una audiencia de control de detención, por ejemplo, porque es un delito, y en esa audiencia de control de detención, para que quede claro, no es que nosotros pretendamos que queden detenidas o presas, sino que se hace la audiencia, se le enrola a esta persona, o sea, identificamos domicilio, identificamos nombre. Se le puede dar seguimiento. Exactamente. Y además, normalmente lo que debiese hacer un juez de garantías, al menos dejarlo citado. Entonces, con eso hacemos citación. Y si además estamos en el marco de la comisión de un delito adicional, lo que podemos hacer es tramitar lo que sería una expulsión por la vía penal, que eso es una cosa distinta. Entonces, nosotros vemos que aquí hay una oportunidad. Hoy día nos decía el director de Migraciones en la Comisión de Seguridad de que esto podría complicar porque requeriría una condena, a lo cual nosotros le replicamos que perfectamente el fiscal, en aplicación de algo que se llama el principio de oportunidad, podría pedir una expulsión administrativa. Entonces, al final, Matías, aquí de lo que se trata es cómo sumamos herramientas, con esto cierro, para agilizar que aquellas personas que entran ilegalmente al país tengamos la posibilidad de decirle, ¿sabe qué? Si usted o se regulariza por las vías correspondientes o en definitiva usted no puede seguir participando de una sociedad a la que entró por la ventana. Déjeme, a ver, hoy día es falta. Una familia, voy a suponer, y creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, que la gran mayoría de gente que entra por necesidad no son delincuentes que entran. Obvio, pues, obviamente. Y vamos a partir de la base mayoritaria de que una familia desesperada, que no ha conseguido una visa, que no ha podido entrar, decide incluso pagar para poder entrar porque necesita trabajar, vivir, su familia. Entra de manera irregular. Hoy día falta no es delito.
En ese supuesto, en ese escenario legal que usted plantea, ¿qué le pasa a esa familia? Claro, en el tipo penal que hemos descrito, que estamos proponiendo, porque soy uno de los autores, a esa familia probablemente se le aplicaría alguno de los supuestos que establece la ley de migraciones. Pongamos el supuesto que no es refugiado, porque ese es otro escenario. Claro, bien, hay que pedir el refugio. El refugio es otra historia. Sí. Pero no es refugiado, entró de manera clandestina, pero puede hacerse adjudicataria de alguno de los mecanismos que establece la ley de migraciones. Ahí lo que hay que hacer es reconducirla para que se regularice o para que entre en un proceso de reunificación familiar. ¿Qué es reconducirla? ¿Volver hacia atrás? Ayudarla a que llegue a los canales y a las autoridades correspondientes para que vea si se le aplica alguno de los casos de reunificación familiar, si se le aplica alguna de las visas posibles en materia laboral o las que hay, y si no, efectivamente tenemos que entrar en un proceso en donde del país de donde proviene nos tienen que explicar por qué no se le puede enviar de vuelta al país de donde proviene. Por una razón muy simple, Matías, hoy día tenemos un problema humanitario complejo, como lo daba en el dato al comienzo, 3 de cada 4 personas vienen desde Venezuela, emplean a Perú y a Bolivia como países de tránsito. Nosotros no hemos tenido la capacidad como país de hacerles ver, y en esto el gobierno tiene una tarea a los bolivianos y a los peruanos de que eso no puede seguir continuando, porque en realidad el país hoy día no está en capacidad, y lo quiero decir con harta responsabilidad, de seguir teniendo estos flujos migratorios ilegales. Porque de esa manera, el problema que estamos teniendo es que se está generando, lo que refleja, por ejemplo, la encuesta que vimos, la encuesta de Bicentenario, que es que muchos chilenos ya consideran esto excesivo. Entonces, ¿pero lo consideran excesivo en lo cuantitativo o en lo cualitativo? ¿Lo consideran excesivo porque hay muchas personas o porque se ha ido generando un ambiente como si todo extranjero que entra es un delincuente? Porque se empieza a generar esa psicosis. Sí, es que yo creo que un poco de las dos. Porque, pero habría que saber separarlas. Totalmente, pero déjame explicar los dos supuestos. Obviamente hay gente que no es delincuente, la inmensa mayoría, pero el problema es que cuando tú no tienes una migración ordenada y regulada, eso empieza a impactar la vida de los sectores populares del país. Tienes sobrepoblación en muchos lugares donde hay una densidad poblacional que no dice relación con CITES sobrepoblado. De hecho, otra cosa que quizás no sonó tanto, pero hoy día fui con algunos concejales que trataban de incluir dentro del programa Calles sin Violencia lo que se llaman los barrios prioritarios en materia de migración ilegal. Porque si usted le pregunta a los concejales, Matías, de las comunas populares de Independencia, de Puente Alto, de La Florida, te van a decir, mira, en estos barrios, debiendo vivir 10 personas, viven 50 personas hacinadas, que son víctimas de un contrato de arriendo chanta. En unas piezas. Exacto, entonces ¿sabes lo que pasa? Pero ¿por qué te lo digo? Porque tú me preguntas, ¿es esto un tema cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo en el sentido de que hemos sido, de alguna manera, incapaces de establecer un orden, porque esto empieza a afectar los servicios de salud, empieza a afectar, obviamente, los servicios educacionales del país, y ahí se empiezan a germinar pequeños conflictos sociales que yo quiero decirte, los sectores más acomodados no lo perciben, no lo viven en su día a día cotidiano, pero los sectores populares lo sufren con mucha fuerza. Y los delincuentes, quiero serte bien transparente, nosotros hoy día tenemos un problema de que hay un porcentaje de la delincuencia que está asociada a temas migratorios, se ve con mucha claridad en la sobrepoblación penal en las cárceles del norte, donde nos explicaba el otro día el ministro de Justicia que hay un fenómeno de esta naturaleza, de mucha población penal que proviene de migración ilegal. Y además tenemos un tema de que ciertos tipos de delitos que no conocíamos en Chile están asociados a temas migratorios. Entonces, a ver, acá nadie pretende generar una lógica como anti-inmigración a priori. Pero si no lo ordenamos, si no lo organizamos, Matías, Diego, aquí se nos va a producir un problema. Diego, o sea, se nos está produciendo un problema. Aquí hay dos alternativas de entrar, regular o irregular, obvio. Todos los que no pueden entrar están desesperados porque necesitan vivir y sobrevivir. Si no le abrimos la puerta a lo regular, van a buscar algo que no les gusta a ellos, que es más riesgoso, exacto, que es más caro, que es indigno, que los amenazan, que los confunden con delincuentes, pero si no les queda otra, se van por ese camino alternativo. Pongamos foco un segundito y luz sobre la inmigración regular. ¿Cómo puede? ¿Cuántos pueden? ¿Cuán engorroso es o no para un venezolano, una familia venezolana, que lo sabemos lo mal que lo están pasando en Venezuela, sí, claro, poder entrar a nuestro país honestamente y regularmente? No irregular, sino que sí, regularmente. O sea, hoy día lo que hace la ley de migraciones que dictamos en el gobierno anterior, ¿sí?, que vino a reemplazar al decreto ley del año de la creo que 85. Sí. Sí.
lo que básicamente hace es generar distintas categorías de migración regular. Hay gente que viene por reunificación familiar, otros vendrán por una visa laboral, que eso significa que tiene que tener un contrato de trabajo vigente que le permita justificar una situación laboral, otros vendrán con una visa de turista que, bajo ciertas perspectivas, les permite después regularizar su situación de manera de residente. O sea, yo sé que hay mucha capacidad de eso en la medida en que la información se da, pero el problema que estamos teniendo, Matías, y eso es súper importante que lo dejemos claro, es que lamentablemente, y es momento de sincerarlo, hay verdaderas mafias que se traducen en contratos de trabajo muchas veces falsos, que se traducen en contratos de arriendo de gente que le venden un pedazo de un CITE y terminan con una densidad poblacional tremenda. Entonces, si no enfrentamos el tema de la inmigración ilegal con toda la profundidad que esto tiene, con su dimensión de seguridad pública, con su dimensión social, tenemos un problema. Entonces, mi pregunta es, no la irregular, porque todos sabemos los problemas que genera. ¿Estará bien diseñada, bien ecualizada la inmigración legal, regular? Sí, pero yo no sé si el país... ¿Por qué está el incentivo de irse por el camino, por la puerta de atrás? Por una razón muy simple, Matías, porque Chile, nos guste o no nos guste, en los últimos 10 años ha experimentado una sobrepoblación migratoria tremendamente compleja para cualquier país. O sea, cuando nosotros vemos que aquí hay un problema humanitario, que esa es la verdad, hoy día tenemos una dictadura en Latinoamérica, que se ha traducido en flujos migratorios para todos los países del continente que no las pueden absorber. Sí, y eso hay que reconocerlo de una vez. Chile no está en capacidad de absorber, y perdónenme que use ese verbo, porque es un verbo un poquito complejo, pero es bastante descriptivo. La capacidad instalada de nuestra sociedad en sus estados, en sus servicios públicos y en nuestra capacidad laboral, Matías, resiste cierta capacidad de flujo migratorio que hoy día está totalmente desbordado. Entonces, yo lo que le pido al gobierno, y permíteme una frase... ¿Cuánto es el flujo migratorio vamos a usar el mismo término suyo? ¿Cuánto es capacitados? No estamos capacitados. Ok, ¿cuántos son y para cuántos sí estamos capacitados? Lo que pasa es que esa es una cifra evolutiva. Si usted me pregunta a mí hoy día, nosotros debiésemos como sociedad hacer una buena reflexión si estamos en capacidad de seguir recibiendo, al menos por un tiempo, hasta que regular. ¿Por qué no lo hacemos antes de estigmatizar a todo inmigrante? Hacer un estudio serio, con experiencia internacional, de cuánto resiste la economía chilena responsablemente de atraer en sus sistemas de salud, sistemas de vivienda, porque si no esto se queda en un discurso. Y me temo que en la cercanía de una elección, y como vienen muchas hacia adelante, que este discurso empiece a ser manido, usado con toda facilidad y liviandad, que no queremos más, y después de que no queremos más extranjeros, viene el ataque a los extranjeros. Pues. Eso ya se sabe, esa historia. Es que aquí tenemos dos extremos, Matías. Y seamos súper claros en esto, yo no quiero acá hablar una polémica política. Tenemos algunos que parece que se toman con mucha liviandad el tema de la migración, muchas veces incluso ellos provienen de familias migrantes y no entienden que el tema de la migración regular, ordenada, es parte de las tareas que hoy día tenemos como sociedad. Pero al otro lado de la vereda también tenemos una coalición de gobierno que en este tema tiene una mirada que yo creo que han ido dándose cuenta que no resiste análisis. Yo te recuerdo que el presidente de la República presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto un pasaje a la inmigración. Y tú miras ya, pero no llevemos esto a esa disputa política. Lo recuerdo. Es que es importante. Lo firmó él para ir al tribunal. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando tú tienes una coalición que no entiende la profundidad de la migración ordenada y regular, donde tienes un director de migraciones que hasta hace pocos días, hace pocas semanas atrás, decía que la inmigración ilegal no era un problema de seguridad para el país, entonces claro que tienes un problema. Entonces, si nos movemos en estos dos polos, tú me dices, ¿por qué no hacemos un estudio razonable donde buscamos los puntos medios? Yo estaría perfectamente disponible, pero para eso el problema que tenemos es que necesitamos un gobierno, que hoy día es el que conduce, porque nos guste o no nos guste, son los gobiernos los que conducen, que todavía no se convencen, esa es mi percepción, de que la migración tiene que ser ordenada, regular y que por lo tanto la realidad que tú describes, que efectivamente es muy dramática, con muchas familias que intentan ingresar de manera ilegal a Chile, es algo que tenemos que ordenar porque la sociedad se lo digo, Diego, ya no lo está aguantando. Hace muy poco me tocó conversar con el expresidente Duque de Colombia. Un presidente de derecha, que probablemente tiene muchas sintonías con usted, capaz que usted lo conozca, el expresidente Duque, recién salió del mandato, y hablando sobre este tema. Y él, Colombia, vecino de Venezuela, o sea, primera estación de salida de quienes huyen de esa dictadura, decía algo así como, tenemos nosotros que abrir la puerta regular, pero todos con documentos, todos con fotos, todos con antecedentes. El resto más o menos lo decía así como tapar el sol con un dedo, porque van a entrar igual, están tan desesperados. Entonces, ¿qué hago mejor yo? Me enfoco en hacer bien lo que está regularizado, porque si no se me van a ir por la puerta de atrás. Por eso mi pregunta, no es un juicio, porque no soy experto, ¿estará bien dimensionada y bien calibrada las entradas regulares de extranjeros a Chile o estará muy cerrada
y estamos motivando que entren de manera irregular. Mi impresión es un poco distinta, Matías. No es una pregunta, yo no Obvio, estoy emitiendo... Mi impresión es, y esto quiero hablar en defensa del gobierno anterior, el gobierno anterior enfrentó una situación de crisis migratoria. Aquí no se trata de rememorar siempre las cosas, pero que venía atrás. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Dijo, aquí necesitamos una nueva legislación y necesitamos abrir un espacio en donde todos aquellos que están en Chile tengan un lapso de tiempo para concurrir a las oficinas migratorias, regularizar su situación y a partir de ahí tener un flujo más o menos razonable, equilibrado. El problema es que al otro lado de la vereda teníamos una oposición que no creía en esto, que hasta hace poco hablaba de un derecho a migrar sin control regulatorio. Entonces, los países yo creo que van creciendo en este tipo de cosas. Yo creo que hoy día el Frente Amplio, que está en el gobierno, se ha dado cuenta que este predicamento del derecho humano a migrar, el cual yo también comparto, pero lo cual no significa que no hayan límites que los países puedan poner, hoy día ya lo han entendido más. Pero cuando nuestro gobierno intentó ordenar esto, yo lo viví personalmente en la Comisión de Derechos Humanos, Matías, tuvimos una oposición tenaz y sistemática de parte del Frente Amplio. Pero eso ha cambiado, no hay espacio para volver a discutirlo. Bueno, como usted que viene de Alemania, estudió en Alemania, sí. ¿Cuán criticada fue Angela Merkel por abrir las puertas a todos los inmigrantes sirios que estaban viviendo un drama? Sí. La criticaron duramente y fue una rareza dentro de Europa. Lo que lo hizo ella en cantidad. Sí. Yo no sé, porque mi pregunta es si es que estaremos desideologizando y mirando técnicamente si podemos hacerlo mejor en lo regular, para evitar lo irregular, que ahí entran los problemas, lo que pasa, Matías, ahí las mafias. Aquí digamos la firme, ya qué bueno que trae a colación el caso alemán porque lo conocí bien de cerca. El problema que tuvo Alemania es, guardando las proporciones, parecido al que tiene Chile, que es que los flujos migratorios escogen los países que, en su opinión, están en mejor posición. Entonces, ¿qué reclamaba Alemania en la época? Que del flujo migratorio sirio se estaba llevando una porción infinitamente mayor que Bélgica, que Francia, y eso obviamente le generó un problema al gobierno alemán. Yo no quiero hacer un paralelo 100%, pero a Chile le pasa algo parecido. Obvio, pues, uno se pregunta, ¿por qué algo se vienen a Chile? Porque es un país que ofrece mejores alternativas. Claro, ¿por qué no se quedan en Bolivia? Bueno, porque la gente tiene como destino final Chile. Entonces, ¿qué hace Chile ante esa situación, comillas, de país de destino final? Bueno, obviamente intentar hacer esto ordenado y también ir asumiendo sus fuerzas políticas a esta realidad. Mira, yo cuando leo, perdóname que me permita citar, al director de Migración que viene mañana en el Mercurio, con una frase que dice, como gobierno estamos abiertos a establecer penalización a faltas gravísimas o graves en materia de migraciones. Pero a ver, yo te digo, esto es del cielo a la tierra. Si hasta hace poco... Si hasta hace poco, tú me preguntabas, ¿cómo avanzamos? Hay que aprovechar, pues. Bueno, aprovechar oposición y gobierno a que parece que se está pensando algo parecido y en hacer un diseño... Sí, pero mira, en la ley Naim pasó un poco lo mismo. Yo soy autor de la ley Naim. En la ley Naim hace meses lo que era populismo penal, de un momento a otro se transformó en algo que era apoyado por el gobierno. Yo me pasa un poco lo mismo en este tema. Algo que quizás hace algunos meses por el señor Taller habría sido calificado como un atentado a los derechos humanos de los migrantes, hoy día el mismo se abre en el diario Mañana a analizar la posibilidad de tipificar ciertas conductas. Entonces, nosotros estamos en eso, y en eso, Matías, permíteme hacer una diferencia con otra forma de hacer oposición. Hay una forma de hacer oposición en el Congreso, que votó en contra de la ley Naim, que en este tipo de materia hoy día... ¿Se refiere a los republicanos? Me refiero a los republicanos con nombre y apellido. Nosotros no estamos en eso. No creemos que haya que llevar la polarización a la dinámica permanente, pero sí queremos que los acuerdos que se vayan construyendo sean sobre la base de lo que necesita el país y no de lo que malamente está dispuesto a autorizar a prueba de dignidad. Entonces, en ese marco estamos, y yo creo que en el tema migratorio, con esta frase, el señor Taller, a mí me da la impresión de que vamos a poder avanzar hacia lo que creemos correcto, que es ordenar, regularizar y que aquellos que evidentemente se saltan por la ventana, Matías, cometen un delito. Diego Charper, diputado de RN, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, que te vaya bien. Igualmente. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Usted sabe que una vez que se rechazan un proyecto de ley en alguna materia, en esta idea de legislar, y tiene un año en que no se puede volver a presentar un proyecto del mismo tono. Pasó con la reforma tributaria hace muy poco tiempo, que en principio se pasa un año, salvo que haya modificaciones y sea otro proyecto, pero no se trata de poder presentarlo todas las semanas y todos los meses, y eso pasó con los retiros.
Pero ya se cumple mañana un año en que se votó y se rechazó el último retiro y ahora puede volver. Y de hecho hay 6 proyectos que hacen mención a este tema de los retiros, a los fondos de pensiones, a los ahorros personales que cada uno de los chilenos y chilenas tienen. Y tiene la particularidad que es bastante transversal. Hay de oposición, hay de gobierno, en fin. Pero vamos a ver, porque aquí está la disputa. El gobierno, por todas las vías, ha tratado de señalar de que sería bastante perjudicial para la economía chilena, y eso redunda en las personas. La economía no es un entelequia, no es un abstracto. La economía somos los chilenos que vivimos en este país, que sería un daño enorme para la ciudadanía. Mire usted la inflación, por ejemplo. Está Catalina Pérez con nosotros, que es diputada de RD y es vicepresidenta de la Cámara de Diputados y integrante de la Comisión de Constitución. Diputada Pérez, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Qué bueno. Bien, pues aquí con frío, aquí en la región metropolitana. No sé si usted está en Santiago, en Valparaíso, aquí está, para que te contra helado. En Valparaíso, que también está heladito. Sí, está difícil este invierno. Se notó el otoño, así entró, pero fuerte. Entre ayer y hoy, fuerte. ¿Será igual? Es verdad, incluso los invernistas nos complicó. Sí, es rico el invierno y el otoño es muy lindo, además. Oiga, Catalina, haciendo la analogía con que entró el otoño así de golpe y porrazo y con las temperaturas, y fuimos a sacar chalecos y chaquetas, en fin, ¿puede entrar ahí espacio para que entre un nuevo retiro o que se empiece a discutir un nuevo retiro con la fuerza que se discutió antes? Ni siquiera a ver todavía los efectos, sino que usted le ve espacio, le ve cancha a esa discusión. No, yo creo que de todas maneras tiene cancha, Matías, porque uno no puede negar, es una demanda que está en el ojo público, que está en el interés de la ciudadanía, más allá de los efectos que uno considera tienen sobre la inflación y sobre una economía que nos ha costado mucho hacer que vaya al alza después de una pandemia que nos ha mantenido en un nivel de incertidumbre importante para las familias. Pero de todas maneras hay cancha a la discusión, lo ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución. En el Congreso no puede haber ninguna discusión vetada. De hecho, el día martes, mañana, partimos la conversación en la Comisión de Constitución. Vamos a estar los siguientes martes, probablemente va a ocupar gran parte de la jornada. Estos 6 proyectos que, como tú bien decías, han sido presentados y que todavía debemos evaluar, se van a refundir o no, es parte de la tramitación. Ya, a ver, cancha para discusión, pero en este caso, explique un poquito de técnica legislativa. ¿Corre también la idea de legislar como cualquier proyecto, o sea, que eventualmente se rechace esa idea de legislar, que ya sabemos que es una forma de legislar también? No es que alguien se cierre a que eso se discuta, porque lo han hecho la derecha y la izquierda, la oposición de entonces, la oposición de hoy día, lo han hecho todos. Es una forma legítima de actuar. ¿Aquí cabe la posibilidad? Yo creo que cabe la posibilidad, Matías. Bueno, hay 6 proyectos. La primera discusión, creo yo, es si vamos a discutir cada uno de los proyectos por separado o más bien se van a refundir, y la discusión va a ser respecto de un proyecto al que se le suman, por ejemplo, indicaciones de los otros, o más bien van a ser un solo proyecto que va a contener todas las especificaciones de los demás. Y luego ese proyecto o esos proyectos son debatidos en general en la Comisión de Constitución, se aprueba o se rechaza, luego son discutidos en particular y luego pasa a la sala, donde es finalmente que se vota la idea de legislar o la idea matriz del proyecto. En caso de rechazo ocurre lo que ocurrió con el retiro pasado, que es que estamos un año sin poder debatir este mismo tema. Si es que se aprueba la idea de legislar, pero se rechaza en particular, son otros los efectos. Pero creo que hoy día estamos en un escenario más bien de rechazo incluso de la idea de legislar, por lo que yo creo que el pronóstico es más bien que este retiro, digamos, terminaría con una imposibilidad, a mi juicio, de ser debatido durante un año más. Creo que hay que sincerar que me parece que es más bien ese el destino del proyecto. Mire, y no sé si le entendí bien. Ese es el pronóstico que ve usted. ¿Y el pronóstico en cuanto a discutirlo por separado o fundirlo? ¿Cuál cree usted qué cree usted o qué sensación tiene que va a ocurrir? Yo creo que deberíamos terminar refundiendo los proyectos. No tiene mucho sentido estar todo el tiempo en la tramitación de 6 proyectos que tienen muchas cosas en común. Creo que ojalá pudiéramos avanzar en refundir los 6, sin prejuicio que me imagino que cada uno de los autores de cada una de las iniciativas querrán, al menos en la parte general de la discusión, hacer sus
sus exposiciones de manera diferenciada. Entonces creo que vamos a tener un par de sesiones donde estemos debatiendo quizás los 6 para luego pasar a un proceso de refundir proyectos que me parece es lo más eficiente en términos legislativos, tanto para quienes están a favor o en contra. Por tanto, esperaría que en honor a la agilidad del trámite pudiésemos avanzar en algo así. Economía del tiempo. Y de, Tal cual. y de la necesidad de tener un Congreso enfocado en cosas urgentes. Estamos viéndolo y viviéndolo en carne propia, que por dejar pasar temas se acumularon y se acumuló la urgencia ciudadana y me refiero naturalmente a la seguridad. Catalina Pérez, cuando usted habla con sus colegas, primero, ¿qué vota usted? Me interesaría saber cuál es su opinión sobre el retiro y me gustaría saber que en sus conversaciones con colegas de su partido, de su coalición o de sus adversarios políticos, aquellos que están a favor del retiro, ¿qué razón poderosa tienen para hacer lo que hacen con la evidencia que tenemos del efecto de los retiros anteriores? En primer lugar, creo que somos muchos y muchas las y los convencidos de los nocivos efectos en la economía que tiene un retiro como el que hoy día se está evaluando. Estamos hablando de una inyección importante que representa casi el 23% del presupuesto del año 2023. Esa inyección de recursos líquidos al bolsillo y por tanto al mercado tiene evidentes efectos inflacionarios. Quienes dudábamos de esos efectos vimos corroborados los efectos que pensaba tenían en su minuto el ahora ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la economía y por tanto la inflación afecta. De hecho, el Banco Central señalaba que para evaluar las causas de la inflación teníamos que considerar al menos que 2/3 de la inflación se debían a factores internos a la economía nacional. Y un elemento relevante, importantísimo de la caracterización de esa economía estaba dada por los retiros. Por tanto, uno podría decir con mucho fundamento que hoy día hemos probado que la inflación está directamente relacionada a los retiros y eso produce que la plata que por tanto extraen los chilenos y chilenas, los que todavía pueden sacar algo de sus fondos, produce que aumenten los precios, por tanto el valor de ese dinero disminuye y eso trae efectos en quienes consumen, en quienes más consumen, que son la clase media y los trabajadores de este país. Por tanto, este es un retiro con altos costos y no con tantos beneficios como uno podría pensar en, por ejemplo, casos anteriores. Pero los beneficios de los casos anteriores, ¿cuáles fueron? Porque las ayudas pudieron haber provenido de reservas, de ahorros del Estado, de reconfigurar gastos en el Estado, en el gobierno anterior. ¿Qué beneficio tiene en sí mismo el que los chilenos y las chilenas se gasten sus ahorros que tienen por ley para cuando jubilen gastárselos antes? ¿Qué beneficio tiene? Yo creo que lo único que justificaba pensar en los retiros en un proceso anterior era que teníamos un gobierno que no había llegado a tiempo con ayudas económicas, estábamos en un momento de confinamiento de las familias, estábamos en un momento también en donde se veía completamente imposible avanzar en una reforma de pensiones y donde no se vislumbraban otras formas de entregar esos dineros. Pero creo que hoy día la situación es completamente distinta y por tanto ante una situación distinta se requieren también acciones diferenciadas. ¿Y cuánto hay de autocrítica, Catalina, en que ustedes antes eran oposición y hoy día son gobierno? Yo creo que hay un reconocimiento de las condiciones diferenciadas que estamos enfrentando ayer y hoy, pero creo que quizás sí hay una evaluación crítica respecto de la consideración en los efectos inflacionarios que tenía una medida como esta. Es cierto que la curva inflacionaria que teníamos durante los primeros retiros no era la misma que tenemos hoy día. Porque tiene el rezago, el efecto inflacionario no se produce de un día para otro, ni se termina de un día para otro. Nos acaban de decir el Banco Central que va a durar más de lo que pensaban, está siendo más porfiada la inflación de lo que creíamos. Tal cual, y por tanto, si alguno de nosotros tenía alguna duda respecto de que los retiros tuvieran un efecto directo en la inflación, creo que esas dudas quedan hoy día completamente afuera. Es por eso que no se entiende quienes insisten con el método de los retiros como una forma de entregar, lo que dicen ellos, un alivio inmediato a la economía familiar, cuando es esa misma economía familiar la que se ve mermada por los mismos retiros porque los afecta en términos inflacionarios. Entonces hoy día tenemos que trabajar en otras lógicas que permitan aumentar los recursos de los chilenos y chilenas y además mejorar las pensiones, que creo que son las dos grandes necesidades que hoy día hay que ponderar. Por supuesto, sin duda. Por eso que usted está más cerca de aquellos diputados, mi pregunta es que nos ayude a entender, y a la ciudadanía nos ayude a entender por dónde piensan aquellos que están a favor, si es porque no se han leído las minutas, no se han asesorado por expertos, porque la inflación que usted ha hablado ya con toda profundidad, incluso con autocrítica, de los efectos que tiene, decir que es una ayuda al sector retiro, sencillamente la evidencia indica que es engañar a la gente. Porque le va a afectar por inflación y la inflación le va a afectar justamente a aquellas personas que se les quiere ayudar.
Y además, gran mayoría de esas personas ya no tienen plata en sus cuentas individuales, por lo tanto, esas personas que más lo necesitan probablemente no tienen nada que retirar, o muy poquito. Entonces, ¿cuál es la explicación que dan? Y esas personas que no tienen nada que retirar y no van a poder retirar nada, van a sufrir también los efectos del alza de precios en el consumo. Entonces, es una medida que en ningún caso beneficia ni a la clase media ni a los más trabajadores de este país. Es una medida muy popular. Y yo creo que esa es la única explicación que veo a parlamentarios y parlamentarias que finalmente terminan actuando de manera muy irresponsable. Porque claro, no puede ganarse un aplauso fácil en el distrito, pero ¿quién se hace responsable luego del porvenir, digamos, económico de estas familias a quien uno debiese representar? Claro, creo que ahí hay un problema en la estructura democrática al final. Claro, esto toca un tema fundamental, porque hoy día es con los retiros, que es muy evidente, ¿no es cierto? Negarse al daño de los retiros es negarse a que la tierra es redonda, directamente. Entonces es muy fácil hablar de este tema, de lo nocivo que es un retiro. Pero usted habla de algo de... Lo que pasa es que es popular. ¿Cuánto ha penetrado el virus en nuestro poder legislativo y en nuestra política de que se legisla por lo popular y no por lo que es beneficioso? ¿Cuánto? Porque si es mucho, estamos en la B, o vamos camino a la B. Esto es derecha, izquierda, oposición y gobierno, porque esto es transversal, no hay un partido político aquí. Hay honestidad intelectual y honestidad política o engaño. Yo creo que es mucho lo que ha penetrado, Matías, y esta es una crítica que yo hago no solamente en términos de retiro, sino que también, por ejemplo, en materia de seguridad. Hoy día pasa que los debates que debiesen ser profundos en el Congreso Nacional respecto de cómo nos hacemos cargo de problemas que no son sencillos, terminan simplificándose a un nivel tal que se transforma en un abuso del instrumento democrático para efectos de solucionar los problemas que la ciudadanía hoy día tiene, que son reales y que requieren de una respuesta de la política, requieren de una respuesta a la democracia. Y esto es gravísimo porque finalmente cuando la política, la democracia no son capaces de solucionar los problemas cotidianos de las personas, no solamente se degradan las instituciones, sino que se degrada el funcionamiento del sistema democrático y eso da lugar a discursos autoritarios, a discursos populistas que finalmente nos hacen renunciar al Congreso Nacional, a la democracia o a la política como una manera de, insisto, solucionar problemas cotidianos. Entonces, esto no es, y esto yo creo que lamentablemente no tanta gente como debería lo entiende dentro del Congreso Nacional. Hay ciertos debates que son debates que yo le llamo siempre como de Estado, que debieran requerir de un diálogo más profundo y menos coyuntural, que debieran requerir no una respuesta emocional a un momento determinado, sino una reflexión racional profunda para, de nuevo, relevar la democracia y la política como una herramienta real de solución a los problemas de las personas. Y eso no es algo que beneficie a la izquierda o a la derecha, es algo que beneficia a la democracia, a todos quienes creemos en ella, como una forma, digamos, de organizarnos societariamente. Entonces, creo que es un momento muy complejo para eso en nuestro país. A mí me llamó mucha la atención porque si hacemos mención a todo lo que nos dijeron los expertos para los retiros iniciales, algunos decían que eso era política del terror y no querían escuchar a los expertos. Hoy día hay otros, en otro contexto, que en materia de seguridad, cuando se legisla con mucha más rapidez quizás de la deseada, hablan los expertos en materia de seguridad, los expertos, los profesores de todas las universidades, hay algunos legisladores que también se tapan los oídos y dicen, no quiero escuchar a los expertos, quiero votar aquí y ahora. Y ahí también corre el aplauso. O sea, esto es para todos los temas y en todas las regiones y en todos los partidos políticos, que en general escuchar a los expertos no es porque uno le dé gustito y quiera volver a la universidad, volver al colegio. Los expertos muchas veces son catedráticos, son litigantes, son expertos técnicos. Se les escucha poco a veces de lado y lado. ¿Y hasta dónde, yo me pregunto, Matías, es válido hacer el gallito político? Porque parece que finalmente algunos prefieren siempre hacer el gallito político, ya sea contra el gobierno, ya sea los que son, digamos, oposición, de lado y lado cuando les toca, hacer el gallito político o optar por el aplauso fácil, en vez de tener una conversación haciéndose cargo de la responsabilidad que uno tiene a la hora de ser parlamentario o parlamentaria. Mañana vamos a enfrentar una discusión muy importante respecto al royalty minero en el Senado, por ejemplo. Y yo lo que esperaría es que algo tan sentido para la economía como es el royalty minero, para las regiones como es el royalty minero, para aumentar la recaudación fiscal para derechos sociales como es el royalty minero, no sufriera de este mal del gallito político permanente, sino que más bien tuviera la virtud de ser una conversación de Estado. Entonces, esto se atraviesa en todas las materias. También técnica. En seguridad, en royalty, la sordera, como tú decías, a la hora de escuchar, evidencia
para legislar. Así, nadie dice, ojo, que esto, porque en ese caso pongamos a legislar a expertos, digamos, si esto solo se No, por tratara supuesto. de quién tiene el mejor paper, digamos, quién tiene la mejor evidencia, pero la evidencia tiene que servir de insumo para hacer buena política, y eso es lo que no ocurre dentro de la conversación. Y yo creo que, insisto, si no nos damos cuenta todos, de izquierda o derecha, que la política tiene que ser útil, sentémonos todos a ver cómo avanzan los populismos y cómo avanza el autoritarismo, porque la democracia no fue capaz de solucionarle la vida a nadie. Entonces creo que en eso hay una pelea política profunda del momento en que vivimos como país, y ahí yo confío e incluso una derecha democrática, en que también una izquierda responsable sea capaz de llegar a esos puntos y esos acuerdos en común, que son fundamentales. Y no lo digo porque seamos gobierno, lo digo porque estamos enfrentando un momento de inflexión política en Chile que requiere de responsabilidad democrática. En el caso del royalty, ¿cuál es el límite donde uno puede legítimamente querer recaudar como Estado más impuestos de la actividad minera, pero que no afecte a la actividad minera? Porque hay un límite en que puede ser complejo, en que sea menos atractivo seguir invirtiendo y eso naturalmente perjudica en mediano y largo plazo en la recaudación de los impuestos. ¿Hay claridad técnica, hay generosidad de escuchar y no creer que el otro es miserable, que el otro no quiere pagar o que el otro está atentando contra la minería? Porque siempre son polarizantes las discusiones. Sí, yo esperaría que sí, que en royalty minero, porque bueno, había una conversación además con el mundo empresarial, con el mundo político hace ya bastante tiempo. Entonces lleva negociando hace más de un año el avance en el Senado, después de varios proyectos además que durante varios años atrás a su vez han buscado impulsar un royalty minero. Nosotros somos uno de los únicos países del mundo que no tiene un royalty minero. Lo que tenemos nosotros es un impuesto específico, pero no tenemos un royalty o un impuesto a la extracción de un recurso no renovable, como es el caso, por ejemplo, del cobre. Entonces el establecimiento del royalty minero. ¿No hay un royalty escalonado hoy día según ingresos? Hoy día lo que tenemos es un royalty escalonado en función de las ganancias que se obtienen a la hora de vender el mineral, pero no en función de la extracción, que es la idea misma del royalty. Entonces, yo creo que ni siquiera estamos hoy día en el fondo del debate, ni siquiera está en el porcentaje hoy día, sino en el establecimiento de un royalty base sobre el cual luego uno pueda determinar lo que tú señalabas, hasta dónde es válido, digamos, cobrar. Pero hoy día no estamos cobrando nada por la extracción. Y me parece que en ese sentido la discusión del Senado ha sido una discusión bien moderada, que abre la puerta, que de hecho el mismo Consejo Minero lo ha considerado como algo razonable, digamos, que poner en el debate público para luego proyectar una política más en el mediano o largo plazo respecto de qué queremos con nuestros recursos, que creo que además va muy de la mano de, por ejemplo, la conversación respecto de una estrategia nacional del litio o cómo va a ser nuestra relación en general con los recursos naturales de nuestro país. Hay sensación cuando se discute esto, más allá de cuál sea la técnica, ¿no es cierto? Si va a ser por extracción una parte, el resto escalonado por ingreso. ¿Hay sensación de que Chile compite en el mundo minero y que no es único, que no están todos los compradores afuera de nuestros puertos esperando que nosotros les mandemos cobre, sino que competimos con otros cobre y que tenemos que ser competitivos para que nos compren nuestro cobre, porque hay cobres en otras partes del mundo también, y que con el litio pasa lo mismo? O sea, hay sensación de, está bien, cobrar, obvio, es de todos los chilenos lo que está en el subsuelo, pero de que no hay que desincentivar a que haya más prospección y más inversión minera. Yo creo que como en todo hay que llegar a un justo equilibrio. Y creo que, yo creo que todavía estamos en miras, digamos, de lo que va a pasar en la comisión mañana del Senado, lo que va a pasar en sala el día miércoles, si es que se va a votar de partida en sala el día miércoles o no, de este valor de llegar a este justo equilibrio, ¿no? De cómo continuamos fomentando la inversión en Chile, que es imprescindible, no solamente hoy día, sino que siempre, y cómo por otro lado vamos asegurando recaudación hacia el Estado. Yo creo que hoy día estamos lejos de alcanzar ese equilibrio, porque la recaudación no se genera a un nivel mínimo, digamos, para ponernos siquiera en competencia dentro de un marco, digamos, razonable a nivel mundial. Creo que necesitamos avanzar en la conversación de royalty. Ahora, ¿cuánto royalty? Es parte de ese justo equilibrio y ese debate que espero se dé. Catalina Pérez, diputada de RD, vicepresidente de la Cámara, muchísimas gracias por conversar esta noche y como siempre con nosotros. Que esté muy bien. Nos vemos. Un gusto, buenas noches. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, chao. Y Contalana gestiona las solicitudes de tus colaboradores en segundos, ahorrando tiempo y costos en el área de recursos humanos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos. Y vamos ahora a nuestra pantalla grande a revisar
nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Veamos qué es lo que destaca en este momento. En cualquier momento aparece, ¿eh? Ahí está. Comité de Ministros, esto ocurrió hoy en la tarde y esto es muy importante. Comité de Ministros aprobó proyecto minero Los Bronces integrado. De esta forma, entonces, se busca extender la vida útil de esta mina y un proyecto de inversión de $1.000 millones para la economía chilena, más empleo y más futuro, más progreso. Así que el Comité de Ministros ha hecho los estudios suficientes, las autoridades de nuestro país, para determinar que se aprueba este proyecto minero. Vamos al tiempo. En este momento, en la región metropolitana hay 9 grados con 2 décimas. Bajó, ¿no? Bajó a un dígito, con su decimal, pero a un dígito, 9,2 grados. Despejado el cielo. Quizás por eso está tan helado también. El pronóstico para mañana miércoles es de 23 grados como máxima, probable con cielo despejado. Despejado también estará el miércoles, pero la máxima probable es ostensiblemente más alta. 29 grados habrá el miércoles como máxima en esta región capital. Vamos a otras 2 regiones y 2 localidades. Illapel, en la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo. Despejado mañana, 24 grados de máxima probable. Y en el sur, en la tierra de los ríos, el Cruce, en Valdivia, en la región de los ríos, justamente, Valdivia mañana tendrá cielo nublado y una máxima probable de 13 grados. Bruno Mars es uno de los artistas con mayor fanaticada en Chile. El cantante hace una mezcla perfecta entre el pop, hip hop, soul, funk y onda disco, que ha encantado a sus miles de seguidores en el mundo. Y aunque el anuncio aún no es oficial, una filtración indica que Bruno Mars vendrá a Chile este 2023. Esta sería la tercera visita del estadounidense a nuestro país. Hace meses que el rumor de que Mars vendría a Chile está sonando y fuerte. Y es que el cantante confirmó una fecha en Brasil, lo que hizo entonces que se especulara con que estar más cerca de Chile vaya a venir a nuestros escenarios. De esta forma, hoy entonces se confirmó que Mars sí se presentará en Chile. No eran solo rumores, ¿ve? El 6 de septiembre, según consiguió el diario La Tercera recién. La fecha se filtró a través de su sponsor, que es una compañía de telecomunicaciones que alcanzó a publicarla a través de sus registros en internet. Pese a que habría una fecha, todavía se desconoce el recinto, porque todo esto entre filtración no es oficial plenamente. Pero esté atento usted, si es fanático de Bruno Mars. Y con él nos despedimos de Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.